Amigos y amigas de Todo por la Misma Plata, hoy vamos a hablar de educación. En los últimos días han surgido un par de temas importantes en la materia y me pareció interesante analizarlo junto a ustedes en este alto en el camino del día de hoy. Como siempre, la idea es ordenar la información existente y luego rescatar diferentes opiniones para que cada uno de nosotros que estamos acá en el panel y la audiencia vaya construyendo su propio enfoque. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Bueno, la famosa propuesta de Álvaro Delgado de otorgar bonos económicos para algunos estudiantes que terminen quinto y sexto de liceo y, por otro lado, los resultados del informe del monitor educativo sobre enseñanza media presentados la semana pasada, ¿no? Que son muy importantes y que, como siempre decimos, estos resultados en realidad lo que son y en realidad lo que ayudan es hacer un diagnóstico para después establecer políticas públicas, ¿no? Claro. Para mejorar en estos temas. Como ven, y como vamos a profundizar después, ambos puntos están claramente conectados. Estamos hablando del egreso en el liceo o del liceo y, digamos, una política de bonos para que los chicos terminen el liceo, ¿no? O sea que están las dos cosas muy, muy involucradas, entonces me pareció interesante poder hacer, digamos, una propuesta conjunta entre ambos asuntos. Vamos a explicar, primero que nada, en qué consiste exactamente la propuesta lanzada por Álvaro Delgado el pasado 13 de agosto, que causó una polvareda tremenda, incluso Augusto hizo referencia, y ahí estamos viendo una foto en el MOB del día que se presentó Valeria Ripoll, Álvaro Delgado, Pablito da Silveira. Fue cuando Valeria estaba beboteando, diría Augusto, la verdad que fue ese día, exactamente. Estaba sexy. Bueno, y el otro es Agustín Iturralde, que es el jefe de programa, ¿no? de la campaña de Delgado. Y como siempre decimos, vayan al MOB porque vamos a ver, primero, algunas fotos que ilustran, pero además algunas gráficas. Bien. Ustedes saben que en radio es medio complicado dar muchos números, porque claro, una cantidad de números que vos lo escuchás muchas veces no quedan. Claro. Pero en este caso tenemos esta herramienta que ayuda a ver las gráficas para apoyarse. Y entenderlo, justamente, claro. Y entenderlos un poco mejor, incorporarlos un poco mejor. Los alumnos de las familias de menores ingresos recibirán, según esta propuesta, al terminar los 2 años de bachillerato, 2 bonos que sumados equivalen a $6.000. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. La propuesta concreta es pagar un bono de 13.000 unidades indexadas a los jóvenes integrantes de hogares de los primeros 2 quintiles que terminen quinto antes de los 18 años. Los 2 quintiles son los 2 quintiles de menores ingresos, ¿no? Sí. Según dice la propuesta presentada por Delgado, esto puede ser visto como una beca para cursar el último año, como que ese dinero que recibiste sirve como para construir, digamos, el siguiente año. En tanto, al terminar sexto año, antes de los 20 años, tiene que ser antes de los 20, porque no puedes terminar a los 22, no. Si no recibís el premio. Claro. Si no, ya, onda ahí, claro, ya vas con la chata y, ¿entendés? Y el andador a terminar sexto, no, ahí no te dan la plata. Estuvieron mal ahí. ¡Para! No, pero señor, pero yo no terminé el liceo, lo quiero terminar, señor. Delgado, no lo voto, Delgado. Que quiero aclarar que está muy bien terminar el liceo a cualquier edad. Sí, ¿no? obvio, eso sin duda. Ni que hablar, pero en ese caso... Están incentivando terminarlo con la edad... Más o menos con la edad claro. Correspondiente. Esos alumnos, los que terminen sexto, antes de los 20 años, estarían recibiendo 26 unidades indexadas, por lo que el monto total rozaría los $6.000 entre lo que recibís en quinto y lo que recibís en sexto. ¿No? Esa es la propuesta y dice, el costo estimado de la medida es de $32 millones en su etapa inicial y podría duplicarse este costo en caso de lograr un salto de igual magnitud en la cantidad de jóvenes que terminan secundaria. Una duda que no sé si capaz que la podés evacuar o no. Cuando se empieza a aplicar en quinto o ya los de sexto que ya hicieron quinto ya obtienen el beneficio? No tengo exactamente Hay mucha gente que está viendo si repite para agarrar quinto y agarrar sexto. Claro, o estoy viendo si me presento en febrero o espero a marzo, o sea, me queda un examen solo. ¿A partir de cuándo se hace efectivo? Claro. Yo tiendo a suponer que debe ser gradual, que arrancan en quinto y que esos mismos de quinto después, que el que ya está en sexto cuando no recibe. Marchó. No recibe. Porque claro. Se presta también para jugar con eso. Pero bueno, es una duda para plantear. No, pero está buena la duda. Andrés, yo me imagino que esto se va a hacer por ley y seguramente en la reglamentación de la ley van a especificar ese tipo de cosas, que son importantes. Siempre y cuando gane Delgado, ¿no? Que es también, lo que todos queremos. Siempre y cuando gane Delgado, que es... lo que igual, todos queremos. Y no descartemos que Yamandú gane y se apropie de esto,
o no. Bueno, Yamandú dijo que lo aplica ahora, me encantó, sí, que lo aplica ahora. Viste que Yamandú está para esa ahora, ¿no? Es como que está como que no tiene mucho filtro. Tiembla Maduro. Tiembla Maduro, sí, lo invitaría y depende, la torta, yo qué sé, no sé. Chupa todo un huevo, ¿no? No me rompan los huevos. Claro, no me que los huevos. No sé, viste, yo qué sé, Maduro, ¿quién es Maduro? Dice. Bueno, así se refería al tema. Todo el mundo tiene derecho a discrepar. Está como una cosa mea. Bueno, así se refería al tema el propio Delgado el día mismo de la presentación que veíamos la foto. Vamos a escucharlo, Álvaro. No es la única medida, pero es además de. Nosotros no nos vamos a concentrar solamente en esto, pero esto además va a reforzar el estímulo para que muchos jóvenes puedan terminar el liceo. ¿De quiénes? De los 2 quintiles más pobres, de aquellos que tienen solo un 30 terminan el liceo, bueno, darle la posibilidad de llevarlo a un nivel, por lo menos llevarlos al 50%, a esos 2 quintiles, con un bono en quinto a los que terminen quinto y en sexto a los que terminen el liceo. Quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la idea? Vamos a reforzar esto con la palabra del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que defendió la iniciativa de la siguiente manera. Uruguay tiene tasas de egreso de la educación media muy bajas, incluyendo ahora que las hemos mejorado un poco, siguen siendo comparativamente bajas. Por eso se entiende que hace falta una política de shock. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a políticas de shock en lo económico, estamos acostumbrados a políticas de shock en la salud, cuando hubo que hacerlo en el caso de la pandemia. Estamos acostumbrados a una política de shock como este gobierno ha hecho en la obra pública. Bueno, nosotros entendemos que en este aspecto hace falta una política de shock en lo educativo. Bueno, ese era Pablo da Silveira, que es un hombre importante y que ha estado ya desde hace mucho tiempo, diría 10 años por lo menos, Andrés, Joa, Belén, en, digamos, la órbita a nivel de educación en los gobiernos o en los programas de la calle Pou. De hecho, ¿no? cuando Luis lo eligió, dijo que era la persona idónea para educación, justamente por todo el conocimiento. Pero ya en el 2014, ya en el 2014 casi era el jefe de campaña y en educación estaba en primera fila, digamos. Sí. Bueno, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, más conocido como FENAPES, ¿no? Que se llama Emiliano Mandasen, tiene una opinión bastante diferente. ¿Gente sorprendida? Ninguna. Vamos a escuchar lo que decía Mandasen y ahí estamos viendo la foto para que lo tengan visto. Lo que están instalando es el problema de que te vaya bien o no en la sociedad es un problema netamente individual, de si te esforzaste o no. Los que se esfuerzan llegan y el que no llega es porque no se esforzó. Entonces la libertad pasa a ser algo meritocrático, individual y no una construcción colectiva. Entonces es una batalla cultural muy bien instalada. Y si vos te fue bien, llegaste a los $6.000 porque sos un tipo esforzado, y si no te fue bien, no vas a tener el bono, no vas a tener el premio al final de la carrera. Entonces me parece que ahí hay un debate de fondo que es meritocrático, pero es también una profunda batalla cultural, cuando además se exacerba esa diciendo, bueno, el capitalismo es igual a libertad. Entonces, como la libertad individual vos la podés exacerbar a la máxima potencia, el problema de si no te va bien es tuyo. Y todo proceso colectivo, colectivista, es igual a totalitarismo. ¿Qué es lo que están instalando? Lo tenemos enfrente, y acá, de otra manera, lo intentan colocar. Dos cosas. La primera, esto lo dijo en el programa, pasaron cosas de Caras y Caretas, o que estaba dentro del universo Caras y Caretas. Parece que fuera Marvel, ¿no? Pero bueno. Que le robaron el nombre a nuestro compañero Gustavo. Exactamente. Que sería DC. Me parece una vergüenza. Habiendo tantos nombres. Y lo otro, esto deja una cantidad de cosas para hablar y para debatir, porque este comentario es un comentario muy ideológico por parte de Mandasen. Y quiero decir una cosa, la educación, ya de por sí haber colegios privados y públicos, y hay un porcentaje muy amplio de gente que va a colegios privados, que por supuesto me parece perfecto que vayan a colegios privados, ya me adelanto a decir, pero ya ahí hay un componente muy claro que marca una diferencia. Sí, no, y más cuando ha sido un gobierno que ha apoyado fundamentalmente la educación privada, ¿no? Sí, exacto. Por diferentes vías. Sí, bueno, pero por eso, pero yo lo que decía Andrés, que ahí ya te marca eso de la educación como mercancía, ¿no? Una necesidad básica como mercancía, ¿no? Esto es así. Sí. Y esto es lo que ofrece el capitalismo. Sí, obvio. Y ahí hay una batalla cultural que yo creo que está perdida, ¿no? Básicamente. Yo lo planteaba por esa idea de, bueno, vos terminás y te vamos a dar plata
como un incentivo para que de alguna manera tengas una educación mejor, cuando en realidad el derecho no tendría que ir de la mano de que te den plata para que estudies, tendría que estudiar, tener el derecho y salvaguardar ese derecho a que puedas cumplir tu trayectoria educativa de acuerdo a tus posibilidades, que no son siempre materiales también, ¿no? Bueno, ahí va, mirá, y son opiniones contrapuestas. Creo que lo que vos decís va a estar reflejado en el informe con algunas opiniones que también estuvimos recogiendo. Porque no nos quedamos solamente con estas opiniones, sino que, como hacemos siempre, buscamos opiniones de especialistas. Algo que nos caracteriza en este programa que hacemos, el hashtag periodismo. ¿No? Claro. En esta ocasión le consultamos especialmente sobre este tema a Renato Operti, que ya lo tuvimos en el programa, ustedes recordarán. Es presidente del Consejo de Asesores de la Organización de Estados Iberoamericanos, coordinador de la Cátedra de UNESCO en Educación Híbrida en la Universidad Católica del Uruguay y experto en educación de la UNESCO. Vamos a ver la foto de Renato, que también para que ustedes, por ejemplo, si algún día lo ven en televisión, digan, mirá, este es el que escuchamos también en Todo por la Misma Plata. Yo compartí equipo con él en Verificado y es una persona muy, muy amable a la hora de explicarte cosas y compartir conocimiento. Para mí es un crack y tiene una visión, digamos, muy técnica. ¿Y por qué hago refuerzo en esto? Porque al tener una opinión técnica, dejamos muchas veces de lado los chicaneos político-partidarios. Ahí va. A mí me encantan los temas ideológicos que se tocan, como el que tocó Mandasen. Que yo hablo de el político partidario, ¿no? Esa cosa de ustedes hicieron nosotros hicimos lo otro, y ahí es cuando me parece que se complica la discusión. Lo ideológico me parece bárbaro y tiene que estar en la educación lo ideológico, sin duda, para mí por lo menos, ¿no? Bueno, en primer lugar, Renato celebró que el tema de la educación haya sido puesto sobre la mesa de la campaña electoral. Eso es verdad. Ya que, según nos decía, suele estar ausente, no solo en Uruguay, sino en toda la región. Se habla poco de la educación. Y él incluso nos comentaba que el tema de la seguridad pública ha acaparado un poco la atención, cuando en realidad la educación es clave para la inclusión, la convivencia y la armonía de la sociedad. O sea, la educación está muy vinculada con después la mejoría de la seguridad, ¿no? Por supuesto que es a largo plazo y hay que trabajar en temas meramente de seguridad, pero dejar de lado el tema de la educación en una campaña electoral es un error, es un problema. Sobre esta propuesta en particular, él entiende que tiene varias carencias, como por ejemplo que se basa en el objetivo de la promoción y no tanto en el aprendizaje. Claro. ¿No? Que, como indican las pruebas PISA, es un verdadero problema para un tercio de nuestros alumnos. Hay un tercio de nuestros alumnos que les va mal en las pruebas PISA. Y él me decía otra cosa, que era la siguiente: no solamente en los quintiles más bajos. Por supuesto que en los quintiles más bajos les va peor. Pero él decía que ya la clase media uruguaya tiene problemas en educación de aprendizaje muy importantes. O sea que no solamente habría que centrar el tema en los quintiles más bajos, ¿no? Además, Operti entiende que esta iniciativa, esto me pareció muy interesante, ¿no? Mira más al alumno como un objeto o como una meta, pero no tanto como un sujeto de aprendizaje. Claro. La meta es lograr que, como en este caso, se plantea una meta que uno puede compartir, que plantea la propuesta de Delgado y su equipo técnico, sus referentes educativos, plantean que llegar a una tasa de egreso que pueda ser en los sectores de menores ingresos cercana al 66% en un periodo determinado de tiempo. Yo creo que está muy bueno en educación fijar metas, pero a la vez también decir, y no estamos entendiendo, o no estamos, yo diría, hurgando, profundizando, en cuáles son las diversidades de expectativas, de necesidades de esos alumnos. Es decir, no vemos al alumno como un sujeto del aprendizaje, no vemos al alumno como una persona que tiene determinados intereses, motivaciones, que expresa también diversidad de ruteros, de aspiraciones, de proyectos de vida, y que es en base a esos proyectos de vida y a esa diversidad de intereses que hay que enfocar una propuesta educativa a esos sectores. ¿Sí? Lo que importa acá es la calidad de la propuesta educativa que conecte empáticamente con la diversidad de necesidades de los jóvenes, que pueden tener que ver con cuestiones sociales, culturales, territoriales, identitarias. Creo, Andrés, que esto se conecta un poco con lo que decías vos, ¿no? Porque vos fijate que vos le das esa plata, el chiquilín promueve, pero eso no necesariamente te asegura que haya un aprendizaje. No. Ni que hablar, ni siquiera que esa plata se vaya a usar en su trayectoria educativa. Ni siquiera eso. Se vuelve un peso para el chiquilín de tener que, toda la familia arrastrar, atrás. claro, no sé, las deudas de la familia para pagar la cuota del calefón en función de si el tipo salva matemático o no. Ay, sí, qué horror. Por eso te digo que es interesante para analizar. Y está bueno. Me están diciendo que estoy demasiado serio hoy. Sí, y estoy serio. Porque es un tema que te interesa la educación. Es un tema que me interesa la educación. Había una cosa también, Santi, si me permitís, que
que me interesa pila. Renato hablaba de empatizar con las diferentes personas y los intereses que tengan. Hay una deserción impactante en el liceo, en gente en Uruguay, en gente mayor, no solamente en gente que no haya terminado o que no lo esté terminando por el momento. Y la educación no se mueve en el sentido de decir, vos, madre con un hijo, vos que tuviste que salir a trabajar, o sea, en algún momento hay que salir del universo de que la gente, pasado determinado tiempo, va a querer ir a un liceo de adultos que le lleve de 6 de la tarde a 12 de la noche y capaz le falten 3 profes. Sí, o sea, sí. algo tiene que haber en el medio. No te digo ser Estados Unidos, de que la gente pueda, no sé, un niño pueda estudiar desde su casa, porque eso también tampoco es saludable, pero tampoco vivir hace décadas en el mismo sistema, porque hay gente que ya no puede entrar en ese sistema y que capaz tiene tremendas ganas de terminar el liceo. Bueno, mirá, te voy a decir una cosa que yo creo que es así. A mí me parece que un estudiante perdido es un drama. Chao. Sí. Entonces, pero como para el país, no, Sí, sí, no sí, solamente sí. para el estudiante, Claro. para el país. Imagínate varios estudiantes perdidos. Entonces, claro, el Estado me parece que tiene que salvaguardar a eso, y en el caso por caso, porque todos los casos son diferentes también, ¿no? Y parece que hay que invertir dinero, Sí. ¿no? En recursos humanos, en infraestructura, en una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, yo decía recién, qué bueno que está este tema sobre la mesa. Me parece bárbaro que Delgado lo haya planteado, que para mí la propuesta por ahí no es tan buena, ya ha recibido críticas de todos lados, pero por lo menos instaló el tema de la educación Sí. dentro de la campaña, ¿no? Y fíjense lo que nos decía Renato Operti, que nos dejó una reflexión relativa a cómo encontrar pistas para que los alumnos de los sectores más vulnerables puedan encontrar la motivación necesaria y no abandonar su trayectoria educativa. Escuchen, porque creo que está bueno. Porque uno puede ver las cosas de otro ángulo, ¿no? Los jóvenes que logran egresar de la educación media, que aún pertenezcan a los sectores más vulnerables socialmente, que aún pertenezcan a familias desestructuradas, que aún estén en un contexto de precariedad sociocultural, igual egresan. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que explica ese egreso? Su motivación, su compromiso, su apoyo familiar, su vinculación con pares. Entonces me parece que es importante indagar ese universo de los que efectivamente egresan, porque quizás poniendo la mirada en entender a los que efectivamente egresan de los sectores más vulnerables, podemos tener las pistas para ver cuáles son las políticas y los programas que pueden a nosotros servir a efectos de apoyar a quienes no egresan, ¿no? Bueno, Sí, sin duda. El coordinador del Instituto de Educación del CLAE, Pablo Cayota, tampoco comparte la propuesta de Delgado y en Nota con TV Ciudad coincidió con lo que decía Operti en este último audio. Cuando se va a aplicar una medida de subsidios directos, hay que ser muy cuidadoso en el instrumento y la implementación. Yo digo, bienvenida la intención, el instrumento elegido me parece que termina siendo un boomerang en realidad al objetivo que se quiere lograr. Hay 10.000 alumnos de sectores vulnerables que sí culminan el bachillerato. ¿Qué le vamos a dar a ellos? Porque si no, empezamos a generar un círculo no virtuoso donde hoy, sin incentivos, algunos lo culminan. ¿Por qué mejor no estudiamos qué pasa y por qué, aún de sectores vulnerables, hay muchos que lo terminan? Que eso nos va a dar insumos para pensar qué estrategias generar para amplificar y ampliar el número de egresados. Bueno, vieron que coinciden prácticamente, no era la misma nota ni nada, no estaban juntos en ese momento y coinciden exacto, ¿no? Y a mí me parece interesante. Muchas veces pasa que una persona que es de sectores vulnerables y salió adelante en la vida dice, yo salí adelante, así que todos tienen que salir, que no funciona así, lamentablemente, ¿no? Vos tendrás una fuerza espectacular. Sí, no todos tienen la misma resiliencia, qué sé yo, no sé cómo. Pero es que capaz no es fácil para todos. Andás a, no sé, por ponerte un ejemplo. Tampoco andás fue a fácil ver, para no él. es fácil eso. Tampoco fue fácil para él. Exacto. Pero sí capaz que él tiene una capacidad de esfuerzo que otro no la puede. y otro no la puede. Entonces, o capaz el otro tiene dislexia y nunca se la diagnosticaron y no sabe por qué no puede tal cosa y se rindió o lo que sea. Hay 1000, cada persona es un caso. Claro, por eso te esa digo es la verdad. que indagar sobre esas personas que con una cantidad de dificultades terminaron igualmente en la trayectoria educativa es súper interesante para encontrar pistas. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo logró? ¿No? Para justamente motivar a los que no llegan, que son muchos, lamentablemente son muchos, y esto lo vamos a ver después, porque esto lo engancho con la otra parte. ¿Se acuerdan que le decía, tiene dos partes? Bueno, lo otro que sucedió
es los datos aportados por el Monitor Educativo sobre educación media, que fueron proporcionados la semana pasada. Seguramente ustedes lo deben haber escuchado, pues se habló bastante también de esto. ¿Les parece repasar algunos de los datos y luego analizamos un poco? Dale. Bueno, la desvinculación interanual del plan para adolescentes en 7º, 8º y 9º grado, esto es lo que era antes 1º, 2º y 3º. Sí. ¿No? Para el periodo 2023-2024 es de 3,6%, lo que constituye una disminución del 1,1 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. El menor desde que se cuenta este ítem, ¿no? Desde que hay registros. Vamos a escuchar a la presidenta del CODICEN, que en el momento de la presentación de los datos dijo lo siguiente en relación a ese dato específico, que es un buen dato según ella comentaba. De los datos surgen muchos desafíos para seguir avanzando y nos sirven para ratificar algunas medidas que ya se han tomado. Yo quiero destacar algunos que tienen que ver con la transformación educativa en la educación básica integrada, en donde no solamente hemos aumentado el nivel de promoción en el EBI, sino que además hay un dato que para mí es el más significativo y el más importante, que es el nivel de desvinculación de los estudiantes en la educación básica integrada, en los últimos 3 niveles de la educación básica integrada, que pasamos a niveles los más bajos en la serie. En el EBI estamos en un 3,2% y a nivel país, de todo el sistema educativo, de todo media, digamos, un 6,2%. Esto quiere decir que ese número es el más bajo de cantidad de chiquilines que han abandonado el sistema educativo, lo cual para nosotros es un indicador que nos alienta a seguir adelante. Bueno, ella es Virginia Cáceres, ¿no? Es la que quedó en sustitución de Robert Silva. Cuando Robert Silva dejó el CODICEN para hacer campaña política, ella tomó ese cargo. Y voy a aclarar una cosa que capaz que no todo el mundo lo sabe. Yo, por ejemplo, no manejo tanto las siglas, ¿no? Por ejemplo, EBI, no sabía lo que era, ¿no? La verdad. Y es de educación básica integrada. ¿Qué es? Vendría a ser primaria conjuntamente con primero, segundo y tercero. Claro. Okay. Esa es la educación básica integrada. Que es lo que hace que sea 7º, 8º, 9º. Claro. Exactamente. Yo no lo sabía. Primero porque no estoy tan cerca de los temas de educación y segundo porque no tengo hijos chicos, no tengo hijos de esa edad, entonces me cuesta un poco. Y puede haber gente que le pase lo mismo. Sí, más allá de que tengas hijos chicos que hayan atravesado justo esa época o ese periodo en esta época, resta identificar, creo, al menos para mí, dónde se materializa el cambio más allá de un tema de cambiarle, de confundir, ¿no? Que vos pasás de 9º a 4º. Sí. Que nadie lo entiende. No. Bueno, yo no lo entiendo, pero bueno, además de eso, ¿qué otro cambio hay? Bueno, estuve indagando sobre eso. Hay algunos cambios en los programas. Las materias son las mismas, ¿no? Hay algunos cambios en los programas y hay también cambios en el sistema de promoción. ¿No? Viste que ahora en primero, por ejemplo, no se repite. Se repite en segundo, en cuarto y en sexto. ¿No? Sí. Esos son los cambios fundamentales que hay. Estuve indagando acerca de Claro, de a lo eso, que voy es que no parece de afuera o medio como Sí, un del cambio rol tan de padre. revolucionario. Claro, ¿No? me parece que fue como más como que el cambio a partir de una Sí. señal de cambiarle el nombre, aunque la gente le sigue diciendo primero, segundo y tercero, ¿no? Sí, En general. por ahora, por lo menos, sí. Por otra parte, considerando los 3 grados y los liceos oficiales, ¿no? Los liceos oficiales son los públicos, ¿no? La promoción en educación media básica, la educación media básica es justamente primero, segundo, tercero, 7º, 8º y 9º. Esa es la media básica que es parte del EBI. Sí. ¿No? De la educación básica integrada. En 2023... El EBI me suena al CEBI, al CEBA. Sí. ¿Cómo andas, EBI? Que cuesta un montón, ¿viste? Claro. Aparte, las autoridades empiezan a decir las siglas ahí y puedes haber gente que dice, pero ¿qué está diciendo? Porque Claro. no se entiende, ¿no? Sí. Bueno, esa promoción fue de 89,8%, lo que implica un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Hay también una mejora. En cuanto a la educación media superior, que todavía es 4º, 5º y 6º. El famoso bachillerato. Sí, la media superior. Para liceos oficiales en 2023 la promoción fue de 75,5%, lo que representa una disminución de 4,3 puntos porcentuales respecto a 2022. Acá hay una baja y vamos a explicar un poquito por qué. Pero implica un aumento de 0,9 puntos porcentuales si se compara con 2009. Y voy a explicar ya por qué. Con 2009 no, con 2019. Y voy a explicar ya por qué. ¿Por qué se toma el mojón de 2019? No es porque hubo cambio de administración, en este caso, sino porque vino la pandemia. Sí. Y después de la pandemia se tiró una cantidad de consideraciones, Claro. ¿no? En cuanto a las asistencias, en cuanto a la promoción. Sí. Entonces, obviamente, si uno lo compara con 2021 y 2022,
no va a dar bien. Claro. Entonces se compara con el 2019. No sé si entendió. Sí. Y la comparación en los primeros 3 años también es con 2019. Sí, también. No, porque quedó la duda de en realidad, si vos estás comparando una época como ahora en la que no se repite, es obvio que te va a dar que se repite, que hay más promoción si ahora no se repite. No sé si interpreté bien los números. Sí, está bien. En cuanto al egreso de la enseñanza media en el año 2023, del total de estudiantes inscritos en sexto año, acá viene un poco el dato que más se conoció. El 56,4% aprobó todas las asignaturas del ciclo de finalizar el periodo de abril de 2023. Viste que en abril te quedan las previas y tenés que salvarlas. Sí, claro, para entrar a facultad. Exacto, 56,4%. Sí. Esto representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al último año que se aplicó el mismo régimen académico, o sea, el 2019. Vamos a ver la foto esta que un poco va a clarificar un poco. Ahí lo ven, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? En el 2017 tenía 49,6, después en el 2018 subió también al 50,6, en el 2019 50,4 y mirá el 2020 salta al 57, el 2021 58 y al 2022 61. Claro. ¿Por qué esto? Porque en la pandemia daban como vía libre. Claro. Tenían otras prerrogativas. Sí. Por ejemplo, para darte un ejemplo, antes exonerabas con, no me acuerdo, si con 7 y... No, siempre se exoneraba. Sí, claro, con 8. Generalmente a veces exonerabas de una, si no se aprueba con 6. En nuestra época era con 7. En nuestra época era con 7, creo que después pasó a ser 8. Sí. Bajó a 6 y ahora en subió. En mi época era con 8. En realidad, yo cuando fui, por ejemplo, hasta cuarto era con 6, bueno, en mi época cuarto 7, quinto 8 y sexto 8 también, algo así. Como que iba subiendo. Pero algo de bueno, eso. los niveles de exoneración de las materias en esos años, ¿no? Que ustedes marcan ahí con 58, 61, era mucho menor. Y ahora volvió a tener la misma exigencia. Claro. ¿No? Y es por eso que no se tiene en cuenta tanto el 20, el 21 y el 22 si se compara con el 2019. En relación al 2019 hubo un crecimiento de 6 puntos. Exactamente de 6 puntos. Del total de estudiantes que egresan, el 80,9% se encuentra en la edad correspondiente al grado, ¿no? De los que egresan, el 80%, y el 61,9% son mujeres. Eso también es interesante. Sí. Claramente hay más mujeres que hombres, ¿no? La directora de secundaria, que se llama Jennifer Cherro, se mostró conforme con los resultados obtenidos en este año. Pudimos sostener el sistema educativo en el momento de pandemia y que además venimos saliendo adelante con la implantación de la transformación educativa en el EBI desde el año pasado, este año con la implantación de la educación media superior en cuarto año y vamos a estar finalizando nuestro periodo en el 2025 con la implantación del segundo y tercer año de la EMS. Quiere decir que hemos hecho un proceso completo de trabajo muy profundo que involucró a todos los subsistemas educativos, a toda la ANEP, y eso es una muy buena noticia. Bueno, vieron lo que dijo, ¿no? En el 2023, si no me equivoco, empezó la reforma. Y la reforma incluyó el EBI, ¿no? La educación básica integrada, que va hasta lo que era antes tercero, primero, segundo, tercero. Este año se incorporó cuarto, que vendría a ser el primer año de la enseñanza media superior. Y dice, el año que viene, o sea, en el 2005, se incorporan quinto y sexto. A la reforma. 25. ¿Qué implica? ¿Qué dije? No, dijiste 2005, pero es un error habitual. 2005. Yo lo cometo todo el tiempo. Claro, ya a esta altura, ya con la edad que tengo, ya el 2005 para mí fue ayer, ¿viste? Claro. Claro. No, lo que te iba a decir, por favor, 2005, que nada, que también estuve indagando qué implica eso. Y me dijeron lo mismo, me dijeron, mirá, lo que implica es un cambio en algunos programas de alguna materia, las materias son prácticamente las mismas y hay algún cambio en el sistema de promoción. Okay. Pero este año se incorporó cuarto, que vendría a ser el primer año de la educación media superior, y el año que viene se van a incorporar los 2 últimos. Hay un montón de docentes que nos están escribiendo y nos tiran los datos de, bueno, con qué se exonera algunas materias, porque Bien, otras bien. con otras. También mi duda es cuando hablan, por ejemplo, te digo este mensaje de Andrés, que bueno, vino replicado por otras personas también, dice que en quinto, núcleo común Ahí se va. exonera con 6, específicas con 7. Ahí Y en va. sexto, núcleo común con 7,
y específicas con 8. Claro. Mi duda, que le planteo a Andrés y a todos los que se están escuchando, 7, 8, 5, pero del 1 al 10 o del 1 al 12. Porque, por ejemplo, mi hijo está en tercero y ahora tiene del 1 al 10. No tiene más mirá, del 1 al 12. ¿en serio? Claro, hace ya desde el año pasado. Qué lío, por favor. Entonces, claro, porque ahora viene el chiquilín con 6. Pero eso no, momento. Ojo que este 6 no es el 6 tuyo. Claro. De Este cuando- 6 es como es un un 8. ocho, claro. Ah, muy bien. Muy bien. Claro, entonces te devuelvo el celular. Claro. Bueno, ¿no? primero, es muy importante que nos ayuden de la Claro. audiencia, porque hay una cantidad de docentes. Y la verdad, estuve trabajando en el tema el fin de semana, ayer, y es complicado, porque es entreverado todo. Ahí va. Sí, El salado. segundo ciclo, Sí. sea cuarto, quinto, sexto, mantiene del 1 al 12. Pero primero, segundo, tercero, Pa, o qué séptimo, quilombo. octavo, noveno, del 1 al 10. O sea, está. Los Bueno, últimos no sé 3 si años de sea- Levi es hasta el 12. Hasta el Claro. 10. Y después mantiene hasta el 12. Exacto. Está. Por eso Entonces, es entreverado. antes de Pobres botijas, el mensaje pobres cuál es, profesores, antes de cascar o sea, a tu hijo porque antes de sacó poner un 5, penitencia. No está antes tan de mal. cascarlo, averigua cuál es la escala. Ah, bueno, Porque capaz hasta el 5. Estás cometiendo un error, capaz que lo estás cascando y estás cometiendo un error. Capaz que sí. ¿No? capaz que sí. Hay padres Que así. que quede esa imagen, esa A mí idea mis padres flotando. me decían, por favor, un 6. O sea, algo. Bueno, pero te pedían un 6, un aceptable era en ese momento. Pero yo conozco gente y que tenía una amiga los que cascaban por. tenía- ¿Trajiste 10? Tenía una amiga que le caía con 9 a la madre y la madre le decía... Claro. No parece ser lo mejor eso, ¿no? No. Bueno, no parece ser lo mejor cascarlo por nada, por sacarle No, buena no. nota, pero bueno. Obvio. Bueno, el maestro Pablo Cagliani, que es integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no tiene una visión tan optimista de los resultados del monitor, ¿no? Vamos a ver la foto de Cagliani también para que lo tengan visto. No confundir con Daniel Cagliani, No, Claro. es el hermano. que es el hermano, es un senador claro. del Frente Amplio, ¿no? Bueno, de hecho, en diálogo con Todo por la Misma Plata, dijo que hay 2 elementos que surgen de las cifras lanzadas la semana pasada que le preocupan. Uno es el aumento de las inasistencias, porque la meta de la política las planteaba bajar significativamente. No solo no bajaron, sino que aumentó. Toda la discusión de lo educativo pierde sentido si el pibe no está en la institución educativa. Es decir, si no está aprendiendo, está en otro lado. El otro dato que me llamó la atención es que baja la matrícula, aumenta en privados, baja en secundaria pública, pero además baja en educación media superior, que es un lugar donde todavía tenés a 1 de cada 10 que no está estudiando, que son los más difíciles de traer, digamos, ¿no? Porque probablemente con situaciones de vulnerabilidad asociadas, etcétera, pero digamos, es como un fracaso de la política que vos liberes sillas, pero no puedas sentar a aquellos que no están participando del sistema educativo. Bueno, en relación a la matrícula, específicamente en cuanto a la proporción entre públicos y privados, que es un dato importante, fíjense, en 2023 era 84 a 15, o sea, 84.3 a 15.7, ¿no? En tanto que en 2024 pasó de ser 83.6 a 16.4. O sea, efectivamente lo que pasó fue que aumentó en los privados y disminuyó en el público. Y yo pensaba, ¿se acuerdan que a principio de año se hablaba mucho de algunos liceos privados que habían cerrado? Sí. ¿Se acuerdan, no? Que fue todo un tema. Y Pablo da Silveira dijo en aquel momento que eso muchas veces se da porque mejora la educación pública. Sí. Entonces, como mejora la educación pública, la gente migra hacia... Me cuesta creer que Pablo da Silveira, que es un tipo tan inteligente, crea realmente eso que dijo. Con todo respeto por Pablo, ¿no? Pero está bien, pero fue lo que dijo. No, lo dijo, sí, Lo pero dijo. una cosa es lo que uno dice a veces en política y otra cosa es lo que intenta que quede flotando, porque no admite ningún análisis, me Pero, parece. claro, no admite Y más análisis. cuando los números dicen otra y cosa. los números dicen otra cosa. No, Claro. yo creo que de esos colegios que cerraron, no se fueron al público, se fueron a otro Es privado. que los colegios no cierran porque los alumnos deciden un día, che, qué buena que está la enseñanza pública, vayamos para ahí. Cierran por malos manejos y por un montón de motivos, no porque la gente decide no ir más al colegio. A veces La gente uno- los colegios cierran con la gente adentro muchas veces. Ha pasado. Y aparte, lo que ha bajado también es la matrícula general. Claro. Y esto producto también por la carga demográfica que tiene el Uruguay, que cada vez hay menos jóvenes. Sí. ¿no? Y si uno mira, que lamentablemente esa gráfica no la traje porque soy medio gil, la tenía guardada. Santi, no te des para atrás. No, Pero si uno mira esa gráfica, ve que va bajando como de a 2.000 y 3.000 por año, ¿viste? Ah, mirá. Va como goteando. Bueno, no tiene nada que sí. ver ni con el gobierno ni con la reforma, va goteando para abajo. El 2023, según los últimos guarismos, tuvo el récord de baja de natalidad.
Bueno, por eso es. En los últimos 100 años. Estamos hablando perdón, sí, ahí va. Sí. Bueno, eso se va permeando y tiene que ver con las características demográficas que tiene el país. Menos mal, ¿no? Otro día, menos mal que somos cada vez menos. Que lo hemos hablado eso, lo hemos hablado con Nachito Pardo, todo, y él hablaba de que todo el mundo hablaba de que Uruguay necesitaba crecer mucho a nivel de natalidad, y él decía, el Uruguay tiene 30 prioridades antes que esa. Sí, ¿no? sí, totalmente. Fue lo que me dijo así, y textualmente, y lo sacamos al aire, fue en 2021. No es como en China, que el otro día vi, no sé si Adusto tendrá esa noticia de que están haciendo camas nuevas que se mueven para fomentar las relaciones sexuales sin que en serio, para fomentar no, porque ahí viste que sí, que necesitan que la gente nazca. La información nos lleva a China. Bueno, lo de las inasistencias que también decía, ¿te acuerdas que él decía, tengo dos problemas que me preocupan? Uno era el de la matrícula, el otro es el de las inasistencias, y es interesante. En educación médica, yo sabía que iba a decir, media básica, en educación media básica, el promedio de inasistencias fictas fue 32.2 en 2023 y de 30.2 en 2022. ¿Está? O sea que creció ya sin pandemia, digamos. Sí, claro. ¿Qué son las fictas? Que me tengo que fijar. ¿Qué son las fictas? Son las inasistencias injustificadas más la mitad de las justificadas. Claro. Esas son las justificás, te ponen, es la que va, digamos, la que claro. cuenta. Cuando tenés ahí, con 20 pierdo. Eso se perdió, ¿no? Pero con 20 pierdo el año, podías tener 10 rata y 20 enfermedades. Pero es verdad. Vos fíjate que específicamente los alumnos faltaron más que esto. Claro, ¿no? Sí. Porque el guacho tiene derecho a agarrarse una tos convulsa. Pero está claro que ese día no fue a clase. Claro. No fue a clase y se la perdió. ¿no? Y es lo que decía él. Si el chiquilín no está en la clase, no está en la se clase. Lo pierde. Por más que le pasen los apuntes. Claro, y por más plataforma que haya, no es lo mismo, ¿no? Y antes de la pandemia, en 2019, fue de 27.1. O sea que en 2019 fue de 27 y ahora, en el 2023, 32. Y ahora sí, estas fotos sí las traje, porque soy Gil, pero no soy tan Gil. Y ahí ven ustedes, ¿no? Justamente la diferencia. En 2027, ahí lo agrandé un poquito, gracias, Ani. Mirá, fíjate que en 2017 a 2019 prácticamente no varía mucho, ¿no? Estamos hablando de no sé qué. Sí. Pero sí, después de la pandemia crece exponencialmente. Y en educación media superior, el promedio de la asistencia ficta fue de 35.9 en 2023, igual que en 2022. Ahí no cambió. Ahora, en 2017 fue de 20.6. Claro. En 2018 de 22.6. Y en 2019 de 26.2. Sí, yo no sé si está estudiado, ¿no? Pero hasta debe haber un tema hasta cultural de todo lo que sucedió durante la pandemia. Sin de duda. Está con fiebre, lo mando igual. Y ahora, si está con fiebre, poco menos que te dicen que no lo mandes. Y no sé hasta qué punto eso no puede haber tenido algún tipo de incidencia, sobre todo en estos meses de invierno, ¿no? Cuando se proliferan las enfermedades. Seguro, pero Andrés, igual fíjate, es un disparate, ¿no? De 20 a 35, ¿no? Es casi el doble. 20 a 40 sería el doble. De 20 a 36, pues 35,9. Claro. Y fíjate, aparte, que también venía creciendo antes de la pandemia. Claro. ¿No? Que ya venía creciendo antes de la pandemia. Esto es muy preocupante. Sí. Muy preocupante, porque el niño que no va a clase o el adolescente que no va a clase no aprende. No. O aprende menos. Eso es así. También le consultamos a Cayani, y ya estoy terminando, les prometo, si considera que la reforma educativa impulsada por el actual gobierno ya tuvo una influencia en estos números, ¿no? Porque las autoridades dijeron que tuvo una influencia y tuvo en algunos casos una influencia positiva. Él nos decía lo siguiente al respecto. En realidad las autoridades salieron con mucho optimismo de una cosa que no tiene mucha novedad, o las novedades son malas, y me parece que cuando uno va a mirar cuánto esto se traduce en mejoras de la promoción o mejoras de la retención, es decir, del no abandono, es muy, muy marginal la mejora, digamos, ¿no? Si te peleaste con todos los docentes de todas las ATD, con los sindicatos, con los estudiantes, con las asociaciones profesionales, con los premios Nobel, para mejorar un 2%, no parece razonable, digamos, en términos de, esto es evidencia de que la reforma de los programas mejoró lo educativo. Bueno, en fin, más allá de las valoraciones de cada uno, lo que queda claro es que los niveles de egreso en la enseñanza media siguen siendo bajos. Estamos hablando de 56%. ¿no? Es bajo, y si hablamos de los dos quintiles inferiores, lo decía Delgado, es un 30%.
esto es muy bajo, no hay duda. Pablo Cayota, director del Instituto de Educación del CLAE, considera que estas cifras, que rondan, decía él, el 50%, más o menos anda por ahí, son una catástrofe para el Uruguay. En términos de América Latina es una verdadera catástrofe. Algunos minimizan esa cifra. Sí, es el tercer peor país en egreso en bachillerato de secundaria. De toda América Latina. Un país con un PBI como el nuestro, con un índice de Gini como el nuestro que mide la desigualdad, no puede ser que en términos comparados con otros países de América Latina que tienen enormes brechas de desigualdad social. ¿Cómo se explica? Bueno, algunos sostienen que a pesar de eso tenemos muy buenos resultados en las pruebas PISA, en términos comparativos internacionales. Eso es verdad. Lo que sucede es que si uno abre las pruebas PISA, esconden un promedio que en términos promediales estamos en buenos niveles en América Latina. Pero al abrir esos promedios de resultados, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos estudiantes que rinden como los países de la OCDE, países ricos, y tenemos estudiantes que rinden como estudiantes de países africanos de los más pobres. Entonces, esa brecha hace que en el promedio, como dice el dicho, los petizos nos hundimos. Bueno, y en ese sentido le preguntamos a Renato Perti a qué atribuye esta situación que deja al Uruguay rezagado, incluso a nivel regional, el tercer peor de América Latina, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver qué decía. El bajo egreso tiene que ver con un sistema educativo disfuncional. Y también tiene que ver con que las familias han empezado a perder valoración de la educación, lo cual es muy preocupante, que tiene que ver con los problemas de asistencia en la escuela, con los graves problemas de asistencia en la educación inicial, también en la educación media. Y ahí hay una responsabilidad no solo del sistema educativo, hay una responsabilidad de la familia, de las comunidades. Y hay una responsabilidad muy grande del sistema político, porque si la educación deja de ser valorizada, estamos a la larga poniendo en peligro la democracia. Porque la escuela es el vector fundamental para formar en democracia. Y hoy lo que vemos en América Latina, en la región, Santiago, es un problema creciente de desafección o desfactiva democrática. No nos olvidemos, la escuela en Uruguay fue el principal canal de integración social, cultural y política. No partidaria, política en términos de valores que hacen a la sociedad tener un rumbo y un sendero y una perspectiva común universalista. Una de las prioridades es reconectar, me parece, es reconectar a la gente con la educación, reconectar a las familias con la educación, reconectar a las comunidades con la educación, con el sentido, con el valor, con los propósitos de la educación. Y ahí me parece que ese punto es insolayable y es parte de un apuntalamiento de un país como el nuestro, orgullosos en general de nuestro sistema democrático, de nuestra capacidad de diálogo entre los políticos. Bueno, es momento de poner las pilas también en que si la educación no es valorizada como el espacio común de todos, se nos puede complicar mucho la sociedad hacia el futuro. Se nos complica hoy y mucho más hacia el futuro. Bueno, esto último, una pregunta que le hicimos específica y yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Cómo la familia, la gente en general, el propio adolescente, el propio chico, tiene una poca, digamos, fe, digamos, confianza en que la educación lo puede llevar a un escalón superior. Sí, ¿no? obvio. En su vida, como persona, a nivel económico, lo que sea. Es que el valor que le transmiten los padres al decir, no, hoy no vayas por tal y tal cosa, o... sí, a veces no hasta sé, por eso necesidad, tampoco... ¿no? Sí, Bueno, sí. quédate a cuidar a obvio, tus no hermanos. siempre- Bueno, exacto. También estamos, creo yo, en una sociedad cada vez más desigual, donde también Sí, vos ves que hay gente que le va muy bien y gente a la que no le va tan bien y que a veces incluso recibirte o terminar la educación no te asegura nada. No, Me parece que la verdad que no. en ese caso también es entendible. Hay un montón de mensajes, estamos un poco atrasados, Santi. Lo muy sé, bueno, lo sé, muy lo bueno sé. el informe como siempre. Voy a leer algunos. Por ejemplo, Olivera, un poco en la línea de lo que decían al final, dice: en la escuela de mi gurí, parte del regalo del día de cumpleaños de los chiquilines es que los padres lo dejan faltar a la escuela. Claro. En mi época hubiera sido una buena medida para evitar la morta, pero no sé si se sigue siendo morta. Se debe hacer, sí, la Yo morta. creo que sí. Pero una morta diferente, ahora le pegan. En mi Le época, pegan. a uno Le apretaban los testículos. hasta que uno chiflara, ¿no? Claro. Y uno no podía chiflar, porque Y como nosotros, yo no supe chiflar nunca. Así acá quedamos, así quedamos. El joven eunuco. chiflá, chiflá, chiflá. Chiflá, cagón. Igual yo agarré la época en el liceo de la morta Ya, ahí todo te golpeando. pegaba. Me acuerdo una vez que pedí para salir 5 minutos antes y me salieron a buscar y yo, qué inteligente, agarré por otro lado. Entonces nunca me encontraron.
Tuve pillo porque era despiadado. Siempre fuiste muy estratégico. Claro, Muy a falta de otras virtudes como la fuerza, No, pero o uno la velocidad. contra toda la clase. No, pero te plantás y. Dale, esto me pegaron. Dice. Dice Hugo que hoy te ganaste el sueldo, entre hoy y ayer te ganaste el sueldo. La clásica, antes de irse de licencia, deja la carne toda la carne en el asador. Quería dejar un buen informe antes de irme. Claro. Esperen, yo quiero decir algo, a ver si algún oyente se acuerda, pero en mi época, porque le pregunté a Belén y me dijo como que no se acordaba, en mi época, en sexto de escuela, no sé si era por la nota o por qué, pero te daban como un bono que te dejaban en el banco para cuando tuvieses 18 años. ¿Ah, sí? Retirar. Sí, cómo no, claro por que favor, sí. No. Sí, No me ¿cómo traten de loca. Claro, tú tienes aquí el bono, niña. Era un bono de, qué sé yo, no sé, era poca plata. Ponele que eran 5.000 pesos. Yo no me acuerdo. Pero, que en ese momento era un montón. No, si alguien se acuerda, por favor, necesito que. ¿Cómo no? Pero vos te dejaron el bono, entonces. Yo no, porque no tenía buenas notas, boludo. Tenías que tener buenas notas. No era solo promover. Un rendimiento, no. No era para todos, era para determinada. Te los guardaré aquí. Tranquila. Te los guardaré aquí, en tu caja de ahorros invisible. No me acuerdo. En el banco invisible. La tienes guardada, claro. Yo sé que sí, voy a traer pruebas. Claro que sí. Bueno, acá Leticia dice, está chiflada. No, son todos una manga de viejos lo que pasa. Pablo dice, sí, es verdad, fue en el gobierno de la calle Padre. ¿Por qué? Porque la fruta cae donde. Cerca del árbol. Existió que al mejor calificado le dejaban abierta una cuenta en el BHU con unas unidades reajustadas. Pará. Mirá, Sara dice, sí, es verdad. Yo saturó todo el micrófono. No. Saturó todo. Me aleje. ¿Sabes qué? Pero tenés que ser el mejor de la clase. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que te retires. la clase, Joana. Te voy a pedir que te retires. Chao. Déjenla. Lo menos radial que hemos hecho, y hemos hecho cosas poco radiales. Retirate, por favor. Sara dice, sí, yo me saqué ese bono a los 18 y lo saqué del banco. Yo era un fenómeno, pero nunca tuve bono. No, yo era buena. Yo nunca hubiera sacado un bono de nada. En la escuela, por lo menos, en el cine. El U2, bono. Sí, el cine Copacabana. Sí, Joana. No, tenía una amiga que lo había recibido, por eso lo dije. Bueno. Pasa que hace 1000 años que no tengo contacto con ella, entonces no podía. No fumó Joana hoy, no es el problema. No. En 1999, seguro es verdad, te la depositaban en el banco hipotecario. Yo del banco hipotecario, ¿te acordás de la publicidad aquel del nene que iba armando un edificio? ¿Y por qué decía ganas de darle un zapato? Oh, mío. Dice, con la plata compré comida porque estaba muy pobre. A los 18 la pudo sacar del banco. Mira qué bien. Y la plata también. Eso. Dice, pero nunca te lo decían, era como una sorpresa, claro. Las veces que nuestros padres se habrán quedado con nuestra plata. En mi caso, pobre, no. Bueno. Conmigo te iba a mover. Qué lindo. Que vuelva eso, señores. ¿Vieron cómo la calle de alguna manera se van orientando hacia el mismo lugar? Yo di pérdida. Claro. Pero año 99 no estaba la calle, ¿o sí? Año 99 no estaba la calle. O sea, pero la dejó instaurada. Fue él el que la probó. Es como ahora, que la piensa Luis, pero la ejecuta Yamandú. Claro. Amigos, después de la pausa, si así estuvo nuestra compañera con un informe que no es de ella, imagínense cómo estará. Con un informe serio. Claro, con un informe. Ya, pasta base para todos. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla,